7 errores de SEO para que tu web no se desplome este 2025. En la mayoría de proyectos que entramos, o no se están recogiendo bien los datos o directamente no se recogen. Se leen siempre muchas cosas sobre la página. Dicen, no, yo la pongo en index, yo la pongo en index. Siempre hay mucha diversidad de opiniones. Para mí es un mal necesario. Se necesita, sí. Es útil para el SEO. Lo único que haces es mierda. Como 2 listados diferentes, blog, Sí, noticias. como dos verticales. Y eso no está bien. distintos. Claro, yo lo que veo mal es cómo lo gestionas. No usar a día de hoy los datos estructurados con lo que con la información adicional y lo fácil que se lo pones a Google. ¿Y sabes lo que me he encontrado? Listados no solo con 1 o 2 productos, sino que encima esos 2 productos o uno que tengan ahí estén caducados. Voy a decir que es un listado de mierda. O que no tengan esto. Eso ya es el culmen. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio en el videopodcast LMV, y hoy tenemos un episodio muy especial porque vamos a hablar de 7 errores de SEO para que tu web no se desplome este 2025. Y como siempre, una semana más, un episodio más. Alex Novoa, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, LMV? Desde que no tenemos los reposabrazos en las sillas, tío, a veces me voy un poco así de lado. Oye, ¿qué me estabas diciendo fuera de cámaras? ¿Que te gustaba mucho este episodio? Sí, estaba bastante guapo porque vamos a ver estos errores que son muy típicos y que va a estar muy bien comentarlos, la verdad. Así que empezamos. Luis Villanueva, Alex Novoa. Bien, para no perder más tiempo, vamos a empezar ya con el número 1, Sí. que he titulado No controlar los datos de tu página web. Esto es algo clave. Cuando yo empiezo en un proyecto, cuando todos los que estamos aquí empezamos en un proyecto, lo primero con lo que nos obsesionamos es, ¿se están traqueando bien los datos? ¿Qué datos tenemos? ¿Cómo se están recogiendo esos datos? ¿Es correcto? ¿Puedo jugar con esos datos? ¿No tengo nada y tengo que empezar con esos datos desde ya? Sí, no. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que configurar? Google Search Console y Google Analytics 4, lo más importante. Y si tengo una web donde tengo mucho tráfico o poco a poco voy teniendo cada vez más tráfico, las búsquedas internas de tu web, Sí. si tiene buscador, las tengo que traquear porque dan una información increíble. Y todas las URLs que genera tu buscador las tengo que controlar. Con lo cual, en la mayoría de proyectos que entramos, o no se están recogiendo bien los datos o directamente no se recogen. O sí que se recogen y, por ejemplo, como en un proyecto muy importante que tenía mucho tráfico, desde el día 1 tuvimos que traquear el comercio electrónico mejorado. Dices, ¿cómo puede ser que tengas una tienda online y no estés traqueando esto? O sea, es una locura. ¿Era el proyecto de Morgan Freeman? No. Ah. No sé cuál es el proyecto Morgan Freeman. No, que es broma, es que es porque es un actor muy, muy guay, tío. Y si los estuviéramos traqueando, ¿qué ventajas tenemos sobre no traquearlos? Muy sencillo. La primera ventaja es algo que hemos hablado en otros episodios y que desde mi punto de vista es súper relevante, que es ver cuáles son las zonas ganadoras. ¿Qué es una zona ganadora? Aquella zona donde Google le está dando más tráfico. Si le da más tráfico es que le gusta muchísimo más, Sí. porque tú eres un experto, entre comillas, en esa sección, en esa semántica, Sí. entre comillas. Con lo cual, si yo tengo datos que me están diciendo que tengo más tráfico, más conversiones y más facturación en un determinado vertical o en una determinada agrupación de URLs, voy a profundizar ahí, porque dentro de la matriz de esfuerzo-beneficio, cuanto menos esfuerzo le dedique, más beneficio voy a sacar. Espectacular. Entonces, esa es la primera, traquear los datos. Y no cuesta nada. Google Analytics 4, Google Search Console, con Google Search Console monitorizo el buscador, con Google Analytics 4 monitorizo lo que está sucediendo en tu web. Sí, de hecho, sí es verdad que de primeras, no sé, los datos mínimos que tienes que recoger, bueno, es un buen traqueo, obviamente, pero sí es verdad que de primeras, mínimo la segmentación hecha del site, un poco. Ujú. Sí es verdad que también... Pero si no recoges los datos, no la no, puedes se hacer. cabe este salto, sí, sí, sí. Claro. Aún así también es verdad que de primeras, igual si estás empezando a crecer si estás con el proyecto y no tiene tráfico y empiezas a crecer, te puedes permitir quizás no tenerlo todo tampoco excesivamente segmentado, porque empiezas a empezar a ganar visibilidad Claro. y demás. Pero sí es verdad que luego cuando ya tienes cierta visibilidad y tienes cierto tráfico, para empezar a traccionar el tráfico para la zona de negocio, tienes que empezar a traquearlo todo, si no estamos out. Evidentemente, si estás empezando el proyecto, es un proyecto nuevo, pues esto no tiene tanta importancia como si ya tienes algo de tráfico o tienes mucho tráfico o un tráfico medio. Sí. La mayoría de sitios que creen que están recogiendo bien los datos no lo están haciendo, y es que lo tenemos comprobado aquí. Tú estás recogiendo los datos, sí, tengo Google Analytics 4, tengo Google Search Console, tengo, por ejemplo, hay otro cliente que usa Polar, tengo que sí.
pero no estás recogiendo bien los datos en la mayoría de casos. Y los casos en los cuales sí que tienen bien recogidos los datos es una maravilla trabajar, porque podemos atacar con esos datos a las zonas donde realmente podemos generar impacto en el mínimo tiempo, que ese es uno de los objetivos. Con lo cual, el primer problema es no recoger datos. ¿Por qué? Porque muchas veces dices, joder, es que esta URL pues no me está rankeando bien. Vale, vamos a entrar en Search Console. Ah, que no lo tengo creado. Entonces, Ya, total. no estás traqueando. Sí. No tienes esta información recogida. Ah, sí que la tengo, pero tengo cientos de miles de URLs. Subo un sitemap. ¿Cómo que subo un sitemap? Claro, genérate un sitemap de las URLs que creas que sean problemáticas, lo subes y el propio Google Search Console te va a decir qué problemáticas tienen cada una de esas URLs cuando tú en el índice de cobertura desplegas. Sí. Es así de sencillo. Sí. Con lo cual, cuando hablo de traqueo, no nos olvidemos de Google Search Console y toda la información que te da URL por URL. Sí, Bien, ¿no? sí. Primer punto. ¿Estás de acuerdo? Sí. Vamos con el segundo punto. Sí. Vale, pues el segundo punto, no. Iba a saltarme al tercero directamente. No revisar periódicamente cada una de tus URLs en cuanto a contenido y search intent. Y la palabra clave aquí es periódicamente. Periódicamente, que es cada 2 semanas, cada un mes, cada 3, dependiendo del nicho de mercado y el contexto en el que estés. Y lo volátiles que sean tanto las SERPs como el contenido que se ofrece, que hay más evergreen o menos evergreen, Sí. más tendrás que revisar el search intent y los contenidos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en este de 2025 y en los últimos meses de 2024, Google cada vez va a hacer más updates y con mayor frecuencia, con lo cual las SERPs de Google, las hojas de resultado, van a ser mucho más volátiles. ¿Esto qué quiere decir? Que los resultados van a tender a cambiar. Y no solo los resultados, sino los fragmentos o los módulos que Google va a meterte en esas SERPs. ¿Tienes calor o qué? Sí, tomo una... ¿Esto qué quiere decir? En modo sauna puesto. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si las SERPs cambian, evolucionan, yo tengo que revisar como mínimo la estrategia que estoy llevando para responder a esas SERPs con determinadas URLs. Con lo cual, revisa el Search Intent y revisa si tu contenido es actualizable. Porque cuanto más actualizado y más al día esté tu contenido, más probabilidad de seguir ahí arriba o de aparecer ahí arriba tendrá. Y sin hablar de que aún no está en España, pero llegará las iOverviews o el iMode, ¿vale? Que son más volátiles aún que los resultados de Google y tienes una probabilidad de aparecer mucho mayor muchas veces. Sí. Te ha quedado gusto, ¿eh? Sí, al final... Bueno, el tema de freshness yo estoy un poco Yo no hablo de en freshness, desacuerdo. no hablo de Pues, freshness. entonces te entendí mal. Yo hablo de esa evaluación del contenido cuando tu contenido, vamos a ver, cuantas más veces rastrea determinada URL Google, más probabilidades hay de que analice tu contenido y le reasigne una puntuación, partiendo de ahí, ¿vale? Entonces, si tú ese contenido lo tienes actualizado, quizá esa ponderación que te hace sea mucho mayor. O menor también, puede ser. Pues sí. Sí, bueno. No vamos a entrar en esto ahora. Ya nos pegaremos en otro podcast sobre esto. O sea, yo creo que... Pero no es freshness. No, pero si dices actualizar el contenido, es freshness. O sea, yo... Pero no se trata de actualizar el contenido tal cual, sino imagínate, por ejemplo, la versión de Screaming Frog de mi blog, que es la de 2019, No, ¿vale? de este año, ¿no? Si yo actualizo el contenido, tendré más probabilidad de aparecer. ¿Por qué? Sí, Porque bueno, voy pero a tener más lo que opciones. tienes ahí, joder... Ya, pero por eso te he dicho, periódicamente, ¿qué es? Dependiendo el mercado, el nicho, lo que se actualiza en las SERPs, etcétera. Si estás en un mercado mucho más volátil y cada vez Google cambia más los actores, significa que estás en algo que se mueve, que tienes más actualidad. Puede ser, puede ser. No, no sé, yo es que el freshness lo tengo un poco ahí... Cruzado. No, sí, no diría cruzado, diría cogido con pinzas. Pero bueno, que sí, que lo que has dicho tienes toda la razón. La revisión periódica en base a las SERPs, sobre todo este año, va a ser muy importante. También diría incluso un poco, por también dar algún tipo operativo, de decir, oye, al final, céntrate en sacar todos los verticales y en optimizar todos los verticales que tengas que optimizar en base a negocio, objetivos estratégicos, etcétera. Pero va a llegar a un punto en el que vas a tener que elegir entre seguir sacando verticales o repasar, como bien dices, lo que ya tienes hecho. Pues igual te conviene más hacer esa curación y ese repaso. También es muy fácil esto, por ejemplo, algún tip así a nivel de tracking, es que puedes tener... puedes tener bien traqueada todos los verticales, también la posición media de ciertas keywords de cada vertical que te interesen y también en base a eso pues ir traqueando un poco, decir, hostia, veo que me está cayendo un pelín la visibilidad en este sitio, voy a revisar las SERPs, a ver.
Entonces ahí también siempre puedes probar un tipo. Buenos tío. tips, me gustan. Pequeño corte para agradecer a nuestro sponsor Leolytics, marketplace del inbuilding y PR digital, con el que llevamos más de 7 años trabajando. Oye, ya que no sabes por qué llevamos tantos años trabajando con Leolytics. Yo también, chaval, y seguramente mejor que tú. La verdad que a mí lo que más me mola es la parte de la funcionalidad con IA. Esto es así, o sea, al final damos mucho la chapa siempre en el podcast con la parte de generar expertise en un topic que hay que hacer enlazado semántico. Pues ellos con IA te analizan tu proyecto, te sacan la semántica y te recomiendan medios semánticamente relacionados, chaval, que es muy importante hoy en día. Ya que no sabes lo que más valoro yo, pues lo primero, como siempre, el soporte y esa gestión que muchas veces nos facilita. Sí. Alguna vez tú sabes que yo he tenido algún problemilla de modificación, de algún enlace. Sí, porque tú no compras enlaces, como siempre dices. Por eso digo, modificar enlaces, y ellos me han facilitado esa gestión. Y otra cosa importante, te facilita ese link building en mercados internacionales, ese link building internacional, porque muchas veces queremos entrar en mercados internacionales, llegar a esos medios, y esa gestión es súper tediosa. Y esa negociación también, pues ellos te facilitan todo eso, aparte de recomendarte un montón de cosas. Así que, para toda la comunidad y para todos los que nos seguís, en vuestro primer pedido en Leolytics tenéis un descuento de 40 euros insertando el código LMV40. Muy importante, insertando el código LMV40, o directamente ves a la descripción de este vídeo y haz clic en el enlace o en el comentario fijado. Ahora sí, seguimos con el podcast, ¿no? Sí. Vamos con el punto número 3. Sí. Del error número 3. Pues no tener controlado técnicamente lo que ocurre con tu web y lo que va ocurriendo y lo que ocurrirá. Hablamos de rastreo e indexación. Sí, una web puedes tenerla. Los tiempos verbales. Sí, ¿por qué? Porque una web puedes tenerla técnicamente controlada hoy. Y la web evoluciona. Evoluciona quiere decir, se añaden nuevas URLs, aparecen URLs que se pueden empezar a indexar en búsquedas, aparecen URLs que se generan de forma automática, facetas, concatenaciones, filtros, etcétera, que pueden tender a indexarse porque mucha gente toca en esa web, con lo cual esa gestión de rastreo e indexación tienes que hacerla. Más que capar o abrir, vamos a llamarle gestión, ¿vale? Administración, ¿vale? Recordemos que, por ejemplo, sí, el robots.txt Y más sinónimos. es un archivo de administración de rastreo, eso es, ¿vale? Entonces, ¿qué puntos quiero tocar aquí? Pues quiero tocar las URLs que se generan de forma automática, ya sean que se generan en base a filtros con cierta parametrización, en base a esas facetaciones y concatenaciones de URLs, en base a búsquedas de los usuarios que van haciendo, porque tengo el buscador interno y me generan URLs que no estoy gestionando de forma correcta, y todo esto lo tengo que gestionar, porque una web cuando empieza de nuevas, evidentemente no tiene el volumen de URLs. Sí. Pero todo eso va creciendo, va creciendo, va creciendo. O incluso cuando entro en una web con cierta envergadura, donde cada vez se abren más productos, con lo cual hay nuevos listados, donde hay mucha gente que entra y busca, etcétera, etcétera. Eso sería uno de los puntos. Aquí, trabajar los sitemaps de forma segmentada y tener bien traqueado el robots.txt, para mí son claves. Sí. Eso es uno de los puntos. Tengo más. ¿Quieres hablar de las URLs huérfanas? Por añadir un poco también a lo que tú muy bien has dicho, al final la herramienta clave aquí es el informe de cobertura de Search Console. Hombre, por supuestísimo. Es espectacular. Ujú. Lo mejor de Pero, como hemos dicho en el primer punto, si tienes bien traqueados tus datos y has hecho un buen setup Vamos a de ver, datos, es que no tener el Search Console, o sea, menos... Hostia, unos mínimos, por favor. Vale. tip aquí, si quieres comprobar URLs, qué está sucediendo con ciertas URLs, simplemente genérate un sitemap de esas URLs, como te coges Screaming Frog, te rastreas cierta parte de esas URLs en base a patrones, te coges eso, le generas un sitemap, lo subes y fuera, ¿vale? Y la gestión del robots.txt, pues más de lo mismo. Empieza a ver qué estás bloqueando, qué no estás bloqueando y cómo estás administrando tu rastreo. Recordar, muy importante, rastreo no es lo mismo que indexación. Perfecto. Cuidado, Gracias. ¿vale? Se puede indexar una URL sin haberla rastreado, pero no la información que contiene dentro, que eso es importantísimo. Sí. Y bueno, luego también hay otro punto importante, que es las URLs huérfanas, aquellas URLs que nosotros no nos damos cuenta y empiezan a aparecer y no están enlazadas por ningún lado, o sí que están enlazadas en sitios muy profundos, pero Google no está llegando ahí. Que nosotros con nuestra auditoría SEO automática la sacamos volando con un clic. ¿Ah, sí? ¿Cómo la sacamos? Cuéntame. Volando con un clic. Vale, ok. No quieres entrar en detalles, ¿no? No. Vale. Otra parte técnica que suele aparecer y que es un error muy común es generar URLs que son muy, muy similares o duplicadas sin la etiqueta canonical bien gestionada o sin caparlas, etcétera, etcétera. Aquí ya no entro en URLs generadas de manera automática, sino en URLs que se generan adrede en base a, por ejemplo, diferentes colores de un producto, diferentes colores de un listado, etcétera, etcétera. O diferentes características, cosas que sí que se hacen con intención, pero que no se está teniendo en cuenta otras cosas a nivel SEO y que Google incluso está contestando en sus SERPs que puede responder con lo mismo, ¿vale? Esto es importantísimo.
Y bueno, y quedaría la más clave, que es esa paginación que cuantos más productos vas metiendo, más va creciendo y que al final todo el mundo se olvida de gestionarla. ¿Es útil esa paginación? Muy ¿Es polémica útil? la paginación, Etcétera, porque etcétera. al final se leen siempre muchas cosas sobre la paginación, ¿no? Yo la pongo en index, yo la pongo en index. Siempre hay mucha diversidad, hay mucha variedad de opiniones sobre cómo tratar la paginación. Efectivamente, y la paginación para mí es un mal necesario. Se necesita, sí. ¿Es útil? Para el usuario, sí. Para el SEO, lo único que hace es enmierdar. Sí. ¿Vale? Con lo cual hay que hacer una gestión eficiente de esa paginación. ¿Y Bueno. qué es una gestión eficiente de esa paginación? Pues bueno, haremos un episodio de eso porque si no podemos tirar 4 horas. Lo útil para el usuario, bueno, para el usuario yo creo que le funciona mejor un scroll infinito. Que en verdad luego también También. depende de cómo se implementa. Luego muchas veces le puedes meter ese scroll infinito al usuario, pero como dices, pero por detrás que sea una paginación. sí, Cada pero- clic que haces es una paginación Creo real. que la paginación como tal, de hecho como usuario, yo creo que da bastante la chapa y lo más cómodo siempre es el andar desplazando hacia abajo. Podría ser. No, eso está bien tirada. Con lo cual, al final, esta paginación hay que gestionarla y hay muchas formas de gestionar. Tú puedes seguir con la paginación para no hacer implementaciones técnicas y bloquear a partir de la tercera, cuarta, quinta página. Puedes que a partir de la cuarta página hacer un scroll infinito. Todo esto lo tenemos hecho y podríamos hablar en otro episodio de esto si os interesa, de cómo gestionar la paginación dependiendo del tipo de proyecto. Se nos va a quedar un podcast en el que se nos van a quedar 4 frikis escuchando, tío. Vale, y Vale, escúchame, Vale. ya, pero es importante. Y dependiendo del tipo de contenido que tengas dentro de cada listado. Vale. Eso es importantísimo. El punto número 3. Vamos con el punto número 4, ¿no? Dale. No controlar los estados de tus URLs. Es decir, si tengo productos caducados, si tengo URLs que ya no se van a tener disponibles o se tienen que actualizar, ¿qué hago? Es decir, tengo un producto caducado o una URL con un producto que ya no va a Hay que existir. tener cuidado con no comerlo, porque se suele sentar mal. No, te lo digo en serio, porque al final, ¿sabes lo que suelen hacer la mayoría de e-commerce? Un yogur caducado flipas. ¿Sabes lo que hacen la mayoría de e-commerce? Cuéntame. Lo dejan ahí. Lo dejan ahí. Y los más eruditos se lo cargan. Claro. Entonces, aquí lo que hay que hacer es una buena gestión de ese estado de las URLs. ¿Es un producto que se ha caducado y nunca más va a estar, por ejemplo? ¿O es un listado que ya no vas a tener nunca más disponible? Perfecto. Toma una decisión. Y esa decisión no la puedes tomar en base a lo que a ti te dé la gana. La tienes que tomar en base a, ¿está sirviendo este listado al usuario? Sí. ¿Tiene tráfico? Sí. ¿Significa que a Google le gusta? ¿Está bien posicionado? Sí. Espectacular. Pues tienes que tomar una decisión diferente a eliminarlo. sí. ¿Vale? Que eso podríamos hacer otro episodio en base a cómo gestionar los productos, pero como mínimo que se sepa, vos puedes hacer una redirección al producto más similar, al producto actualizado, porque además etcétera, etcétera. Creo que no hay ningún diagrama de flujo de cómo tratar productos en stock en SEO. No, pero ya no hablo de productos como tal, trato de URLs. Ah. URLs que ya no vas a utilizar, etcétera, etcétera. Es verdad que se trataría igual con un producto caducado. Que ya no... Pequeño corte para informarte que si te está gustando todo lo que estás viendo y escuchando en este contenido, que sepas que justo debajo, en la descripción del vídeo y en el comentario fijado, te he dejado un enlace de acceso totalmente gratis a mi comunidad, donde todas las semanas envío estrategias y tips de SEO que aplico a todas las marcas con las que trabajamos aquí en Webpositor para mejorar sus resultados, y que si tú recibes esa información y la aplicas, probablemente también puedas mejorar los resultados tanto de tus proyectos como de los de tus clientes. Así que nada, te he dejado el enlace justo en la descripción del vídeo y en el comentario fijado, y si quieres recibir la información solo tienes que hacer clic y entrar, es totalmente gratis. Ahora sí, seguimos con el contenido. Yo nunca vi ningún diagrama de eso. Vale, este era el cuarto punto. ¿Vamos Vale. con el quinto punto? Sí. ¿Tú vas a decir algo o voy a hacerlo todo yo? Pero si estoy aportando, Vale. a otro Venga, el siguiente es no controlar. Antes hemos hablado del estado de la URL, pero no controlar la calidad de cada una de tus URLs. Y aquí hablamos de Think Content, por ejemplo. ¿En cuántos e-commerce te encuentras tú que tienen listados con un solo producto? En cada esquina. No, en serio. te lo Creo digo. que sí. O con 2, o con Sí. 3. No es suficiente para una búsqueda en plural en la cual Sí. tienes que mostrar variedad. Y esto Google cada vez lo hace más. Sí, esto al final, una forma que tienes de solventarlo, por ejemplo, a nivel operativo, es establecer políticas de calidad de redacción por page type. Siempre que empieces en un proyecto, ya sea de cero o entres ongoing. Entonces esto es un basic también para hacer. Decir, vale, yo sé que los listados tienen que tener esta cantidad de palabras y tienen que estar redactados de esta forma. El primer párrafo que es así, luego le pasas también el wireframe. Los productos es en donde más generalmente también suele haber mucha mierda. ¿Y sabes lo que me he encontrado? Listados no solo con 1 o 2 productos, sino que encima esos 2 productos o 1 que tengan ahí estén caducados. O que no tengan stock. Eso ya es el culmen. Un listado, se podría decir que es un listado de mierda. Un listado caducado. Sí.
Y bueno, otro punto sería lo mismo. Yo me encuentro un listado con 10 productos, pero 9 están caducados o no tienen stock, Ya. ¿vale? Con lo cual, oye, ¿qué disponibilidad le estás poniendo al usuario? Sí. Este listado tendrás que hacer otro tipo de cosas. Entonces, todos estos escenarios que dependiendo del tipo de negocio y de los recursos que tenga, puede ser más o menos. Si eres una gran marca, es difícil que tú entres a un listado y veas como tienes la mayoría de productos sin stock. Eso no suele Ya. pasar en los que más recursos tienen, porque siempre tienen disponibilidad de todo. Pero sí que tienes que tener todos estos escenarios en cuenta Sí. siempre y cuando trabajes con eso. Y hablo de productos, pero pueden ser servicios. O sea, yo entro en listados que tienen servicios y esos servicios pues a lo mejor ya no están disponibles o ya no los haces, etcétera, etcétera. ¿Para qué haces al usuario entrar ahí? Incluso también suele pasar mucho en webs corporativas muy tochas que tienen secciones de blog y noticias que las suelen tratar pues, de manera un poco diferente. Hay veces que el blog No lo te usan digo para... eso. Sí, hay veces que muchas webs corporativas, bueno, no digo muchas, he tratado ya con varias webs corporativas bastante tochas que tienen secciones de blog que lo usan un poco más para contenido evergreen y otras para una sección de noticias que tratan como de meter Discover, lo tratan de meter en Discover. Pero un poco- como dos listados diferentes, blog Sí, y sí, noticias. sí, como dos verticales ¿Y eso no está bien? distintos. Yo no lo veo mal. Claro, yo lo que veo mal es cómo lo gestionas. Es decir, o sea, al final también ese tipo de verticales te tiran mucho como de paginación, o sea, no tienen una buena arquitectura informativa. Entonces, igual tienen cientos de miles, bueno, perdón, no cientos de miles de paginaciones, que al final tienes igual 4.000 o 5.000 URLs solamente de paginación, que te las podrías cortar, que Google está invirtiendo recursos ahí, que no es thin content como tal, pero es contenido que no aporta nada a Google. Entonces, le puedes enchufar un scroll infinito, puedes hacer un topic cluster, ¿no? O sea, puedes hacer un hub de contenidos que, bueno, te va a salvar mucho mejor la papeleta. Entonces, no es con thin content como tal, ¿no? De que hablamos de que, pues eso, de los listados que hemos dicho ahora, de los productos, sino que son más estructuras taxonómicas, como son las paginaciones, que no aportan nada, te van a aparecer mucho en el índice de cobertura, seguramente también luego te aparezcan en el informe de crawleadas, pero no indexadas, también muchos artículos, porque debido a la arquitectura que tienes con tanta paginación, hace que Google desindexe ciertas paginaciones y por lo tanto no te lleguen los artículos. Entonces, bueno, suele dar también bastantes problemas. Me gusta. Entiendo también que en esa parte de noticias que intentan tirarlas a Discover, cuando pase cierto tiempo esas noticias no tienen ningún valor, ¿no? Yo... Entonces habría que hacer Eso ahí se- una se le gestión, puede es lo preguntar- mismo, una gestión de estado de URL. Eso Esto lo es una podríamos cosa- meter donde antes. Claro, y esto es una cosa que vamos a tratar en el podcast con Ajá. Mazariegos y con Clara, ¿vale? Que Vamos a hablar de Discover, ¿no? sí, cómo hacer estrategias mixtas con contenido evergreen y de Discover. Porque yo soy bastante poco fan, en verdad. O sea, al final tú para entrar en Discover tienes que tener mucha frecuencia de publicación, un determinado tipo de contenido que se gestione de X manera. Entonces, empezar a abrir verticales para Discover generalmente te jode la arquitectura más evergreen. Entonces, es un poco también lo que quiero pues hablar con ellos y yo realmente soy bastante poco fan de hacerlo. Además, inviertes muchos recursos en generación de contenido de Discover. Sí, pero Discover, para todo esto que hemos hablado en otros episodios de que en cada año, cada mes que pasa está más difícil generar el tráfico que teníamos antes a contenido informativo, esta vía es una que te facilita. No, total, enchufas full tráfico, sí, sí. De hecho, incluso más sencillo que lo que tendrías que hacer si no existiera todos estos módulos Sí. de manera informativa que tienen mucho más competencia, ¿no? Bueno, pues hemos hablado del punto 5. Vamos con el punto 6, que te lo voy a dejar enterito a ti, que sé que te gusta, que eres fan y que es verdad, profundizas mucho en estos temas, tienen bastante expertise aquí, que es no usar a día de hoy los datos estructurados con lo que con la información adicional y lo fácil que se lo pones a Google. Todo esto, aparte Sí, sí. de las mejoras, dependiendo de los datos estructurados que le estén metiendo en CTR, que puedes Sí. llegar a tener. O sea, en verdad, a mí el esquema es una cosa que me mola bastante, pero sí es verdad que tengo un poco de relación amor-odio por lo que le supone a Google. O sea, al final el esquema está hecho para que Google interprete mejor de una manera no estructurada, por eso se llama, perdón, de una manera estructurada. La forma no estructurada es interpretando el HTML. Que interprete mejor tu página. ¿Qué es lo que pasa? Cuando interpreta mejor tu página, te saca mejor en sus módulos. Que te saquen sus módulos significa que no te va a llegar tráfico. Entonces, al final, esto es un poco, a mí es lo que me toca un poco los... Bueno, ahí. Entonces, bueno, soy bastante fan del esquema. Hoy en día es muy importante, ¿vale? Porque lo que va a hacer es que Google interprete mejor tu página
a menor coste computacional, porque no tiene que andar indexando contenido, interpretándolo, etcétera. Entonces, bueno, es un basic hoy en día, sobre todo para empezar a aparecer en shopping. Bueno, es que en verdad como que para aparecer en shopping también, o sea, tienes como 3 capas. Sí, pero esto suma. Que es a nivel on-page, luego datos estructurados, que se comenta un poco también a nivel on-page, y luego ya con el feed de merchant. Entonces, sí es verdad que tener los esquema muy bien hoy en día te va a favorecer mucho para temas de shopping, ¿vale? Para aparecer en cualquier módulo de Google, y por tanto al final el esquema lo que va a hacer es te va a nutrir mejor el knowledge graph de Google. Entonces va a entender mejor cómo es tu marca, qué aporta, con qué se linka, tus ofertas, tus productos, tus redes sociales. Es un poco como interlinking en la nube, si lo quieres ver así. Entonces hoy en día es fundamental, vamos. Va a hacer que tengas un knowledge panel, que en muchos casos va a ser una ficha de Google Business Profile. Entonces va a hacer todo ese tipo de cosas. Va a parecer que cuando la gente busque opiniones más tu marca, pues obviamente tienes que tener las páginas creadas, pero también ayuda a que aparezcas ahí. Te puede incluso llegar a meter las reviews de Trustpilot y todas estas en la ficha de Google Business Profile. Si tienes mucha autoridad, te lo hace automáticamente, pero si no, le ayuda. Entonces, bueno, son muchas cosas. Y ahora un pequeño corte publicitario para agradecer a nuestro sponsor Rayola Networks, que es una empresa de hosting de la hostia, ¿vale? Con la que llevamos más de 7 años trabajando, tanto en Webpo como yo por mi cuenta. También, y no sé tú cómo lo ves, pero a mí hay 2 cosas principales que me encantan, que es por un lado la parte de el soporte 24/7. Yo soy muy técnico, pero a veces en el tema de los hostings me lío bastante, tú lo sabes. Entonces ellos te resuelven cualquier problema que tengas de manera muy rápida, ¿vale? Con el soporte. Y también me molaría mucho destacar que igual tienes una web que tampoco tiene mucho tráfico, pero igual en determinados momentos del año, como Black Friday o cualquier otro tipo de estacionalidades altas, se te peta la web de tráfico y se te cae. Pues con Rayola no, porque te van a dar una solución personalizada con sus infraestructuras escalables. Y a que no sabías una cosa, a diferencia de otros hosting, Rayola Networks tiene el centro de datos en Madrid, con lo cual no alquila servidores y tiene sus propios servidores, y con lo cual son dueños de todas esas conexiones, etcétera, etcétera. Pues bien, hemos llegado a un acuerdo con ellos, y para todos vosotros, para todos los que nos seguís, en nuevas contrataciones de cualquier plan de hosting tenéis un 20% de descuento. Simplemente ir al link, al enlace que os hemos dejado tanto en la descripción del vídeo como en el comentario fijado de YouTube, y haciendo clic tenéis ese 20% de descuento en cualquier contratación de hosting. Ahora sí, seguimos con el podcast. Me gusta, me gusta. Y nos vamos con el último punto, el punto número 7, y al final, después de este punto, también queremos hablar de las cosas más básicas, etcétera, etcétera, que no las hemos mencionado porque para nosotros son cosas obvias, y otros 2 vídeos a los que vamos a redirigir y donde hemos hablado ya también de errores. Para mí es no gestionar y controlar o controlar tu link building. Sí. Cuando empezamos con un proyecto, y todos los que estáis escuchando que llevéis tiempo, nos estáis viendo que llevéis tiempo en el SEO, muchas veces decimos, vale, para link building necesito todo este presupuesto. Sí. Bueno, yo antes de eso lo que haría sería decir, vale, vamos a ver todo lo que ya tienes creado en el proyecto, vamos a ver todos los enlaces que tienes apuntando a códigos de estado diferente de 200, y vamos a ver todas las menciones de marca, ¿vale? Que te han hecho por algún sitio o por otro, ¿vale? Sin que te hayan puesto ese enlace. Empezando por ahí, seguramente ya tengas un montón de enlaces, entre comillas, ganados, o que puedes pedir y te va a salir mucho más económico que empezar a crear todo eso. Sí. Cosas que ya tienes creadas, ¿vale? Y que no se ha hecho una gestión eficiente. Eso punto número 1. Y punto número 2, conforme vayas creando toda esa estrategia, ¿vale? Del inbuilding, PR digital, etcétera, etcétera, ves teniendo un control y una gestión, porque habrán muchos enlaces que te quiten, que desaparezcan, habrá muchos enlaces que ahora ya no sean tan eficientes como antes, etcétera, etcétera. Entonces, esta gestión me parece brutal, sobre todo dependiendo del estado del proyecto. Sí, que alguien puede decir, bueno, y si estoy empezando de nueva, pues si estoy empezando de nueva no tienes nada que controlar ni gestionar, evidentemente, sí. ¿Vale? Pero siempre hay algo que controlar, siempre hay algo que gestionar, y siempre hay esas menciones que yo estoy monitorizando y que dices, hostia, aquí me han mencionado, pero no me han puesto el enlace. Que si estuviéramos hablando de chats conversacionales, buscadores con IA, etcétera, etcétera, pues sí que te valdría no tener enlace, porque cuantas más veces aparece citado, pues muy bien, ya, pero estamos hablando aquí de Google. Sí, total. Las citaciones además ayudan mucho en tema de PR digital, marca, expertise. Va a hacer también que cuando la gente busque el nombre del fundador o de la gente o de la marca aparezca también esas menciones, ¿no? Entonces está muy bien. Hoy en día creo que importa más que antes las citaciones. Por eso mismo, para el tema de AT.
Vale, y bueno, una vez que hemos terminado estos 7, vamos a recordarlos. El primero era no controlar todos los datos de tu web. El segundo, revisar periódicamente cada una de tus URLs a nivel contenido y a nivel search intent. Sería primero a nivel search intent y después a nivel contenido. Punto número 3, controlar técnicamente y gestionar todo lo que ocurre en tu web a nivel rastreo e indexación sobre todo. Punto número 4, controlar los estados de tus URLs y tener una gestión ya predefinida. Punto número 5, controlar la calidad de cada una de tus URLs. Punto número 6, usa el marcado de datos, usa ese esquema markup, ¿vale? Y punto número 7, controlar y gestionar gestionar ese LinkedIn o PR digital. Has dicho esquema markup. Claro, Markup. esquema markup, Está bien- chaval. está bien dicho. Estoy mejorando, dime que no, estoy mejorando. Estás Vale. espectacular. Y para finalizar esto, hemos obviado algunas cosas que son bastante obvias, ¿vale? Como por ejemplo, pues, oye, cosas que Google ya te Eso dice por todos los lados, que es la web la tienes que tener adaptada para móviles, la velocidad de carga. Oye, la velocidad de carga no solo influye en tu web, ¿sabes dónde también influye? ¿Dónde? En el servidor. Hombre. ¿Y dónde tenemos nosotros alojadas nuestras webs? En el mejor hosting de la historia. Que es Rayola Networks. Rayola Networks, y además lo tenemos aquí debajo, ¿vale? Enlazado tanto en la descripción como en el comentario fijado con la oferta que hemos negociado para todos los que sois suscriptores. Así que si estáis pensando en alojar vuestra web, no hay mejor hosting con mejor soporte que Rayola Networks. Y no hay, mejores, espera, y no hay mejores personas también. eso es. Y espera, importante. espera. ¿Cuál era el punto número 7 que hemos hablado? Hemos hablado un poco de PR digital, de link building, y para eso, ¿quién mejor que? Leolytics. Espectacular. Leolytics, que también, otro de nuestros patrocinadores, recordar que estos son nuestros 2 patrocinadores, entonces ahí realmente Sí. es donde hacer la podéis magia con el encontrar, email. eso es, podéis Sí. encontrar vuestro trabajo Está muy, muy bien. de PR digital, etcétera, etcétera. Vais a encontrar todo tipo de medios, etcétera, etcétera, y un soporte también envidiable. El soporte está muy guay, la verdad, más. Para terminar, estaba hablando de cosas que son obvias y que son muy básicas, son basics en el SEO, que son las cosas que Google te está definiendo, que es Basics. web para móviles, velocidad de carga, contenido original, etcétera, 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 que esto ya es obvio. Y por supuesto el SEO on page mínimo viable, ¿cómo lo he llamado? SPMV. Otro acrónimo más del MV, aportando al SEO on sector. page mínimo viable, SEO, SPMV. SPMV. ¿Vale? Que son los titles y la meta descriptions, las imágenes que estén bien etiquetadas, la jerarquía de encabezados que esté hecha de forma correcta y estructurada, etcétera, etcétera. Estos son cosas obvias que no son estos errores los que se suelen tener porque es lo primero que cualquier SEO intenta realizar, pero quizás sean más importantes hacer esos 7 errores que hemos definido. Así que, O sea, ¿eh? Es más importante no hacer esos errores. Correcto. Y muy importante, tenemos 2 episodios donde en uno de ellos hablamos de los 11 errores SEO al iniciar una estrategia, que lo vamos a dejar aquí. Sí. Pero estos no son errores comunes, sino al iniciar tu estrategia. Voy a empezar una estrategia. ¿Cuáles son esos 11 errores? Pues los tenéis aquí. Y luego también errores comunes para tiendas online. Son 2 vídeos. El primero, 11 errores al iniciar tu estrategia antes de empezar a ejecutar, y los errores los comunes online. de las tiendas online también os lo dejamos aquí. Son 2 episodios que hicimos y que podéis acudir a ver si os ha gustado este episodio. Si nos ha gustado, pues también lo veis, joder. Queda retención ahí, chavales. Que no Claro que sí. Nada más, esperamos que os haya gustado este episodio, que os hayáis divertido, entretenido, que os haya aportado, que, como siempre digo, con que hayáis sacado una idea, un aprendizaje, algo que cuestionaros, pues ya ha sido útil poder habernos escuchado a nosotros 2, que somos muy pesados. Muy pesados. Muy pesados. ¿Y qué más? ¿Qué más me quieres decir? No, nada, está tocando un Que se poco. suscriban, ¿no? Ah, bueno, claro. Hay que suscribirse. Es que no se y suscriben. darle a like, tío. Y nos tienen que dejar una buena valoración en Spotify. No, pero es que, Luis, yo os escucho en YouTube, pues te vas a Spotify corriendo, que te lo ponemos en la descripción, o lo vas a encontrar por algún sitio, al podcast de LMV, y le das ahí 5 puntos o 10, no sé cómo está valorado. Imagínate que te estás haciendo una chopa al horno. Pues eso. Por la noche. Te pones ahí el podcast en Spotify. Claro. Lo tienes de fondo, tal. nos Claro que escuchas. sí, y nos escuchas, y Y te te- puedes reír también. Efectivamente. Y te suscribes también en y Spotify. te va a salir una chopa espectacular. Eso es. Así que, nada, muchísimas gracias por aguantarnos y nos vemos en siguientes episodios. Chao, chao. Abrazo.